Hola, bienvenidos al seminario La Nueva Escuela Mexicana. En otros temas, en otros videos hemos abordado todo el conjunto de saberes, de conocimientos que nos han permitido identificar a la Nueva Escuela Mexicana como el modelo educativo actual que dirige y orienta los currícula en nuestro país. Hemos sido enfáticos en considerar, en señalar que el modelo educativo, la nueva escuela mexicana, se sustenta en algunos enfoques que lo distinguen de los modelos educativos anteriores. Entre estos enfoques, dos son muy importantes. Uno que se conoce como el enfoque socioeducativo, y el otro, el enfoque humanista. Comentábamos que el enfoque socioeducativo es aquel que considera necesario recuperar, rescatar, resignificar la relación de la escuela y la comunidad. Este enfoque permite, por lo menos desde la óptica de la nueva escuela mexicana, ir subsanando nuevamente el tejido social que, derivado de los acontecimientos de los últimos 20 años, hemos visto francamente fracturado. La pandemia, el confinamiento consecuente han sido un elemento fundamental para que la sociedad y la escuela, los maestros y las padres de familia, nos hayamos distanciado. Y es una preocupación permanente de la nueva escuela mexicana que la escuela abra nuevamente sus puertas a la comunidad. En ese sentido, se espera que la escuela pueda ofrecer a la comunidad, en particular a los padres de familia, algunas actividades, algunos espacios de participación para la mejora de los procesos de gestión y los procesos educativos al interior del local educativo. Entonces, el enfoque socioeducativo nos orienta hacia el diseño de proyectos de trabajo en un corte interventivo. Es decir, se nos pide hoy que nuestras formas metodológicas, la forma en que operamos el currículum, tenga un formato mucho más flexible, mucho más amplio, mucho más sensible que los modelos tradicionales centrados en la clase expositiva. En ese margen es que hemos estado consideramos necesario incluir como la propuesta, por lo menos de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad y de una servidora, ir promoviendo el enfoque socioeducativo como uno de los enfoques más importantes para la implementación del plan de estudios en educación básica, que entrará en vigor en agosto del 2023 y cubrirá el ciclo escolar 23 y 24. Entonces, ese enfoque socioeducativo busca recuperar y resignificar la relación de la escuela con la sociedad, reconociendo la función socializadora de la escuela y la función educativa de la sociedad. Hoy en día, la nueva escuela mexicana, pensando desde este enfoque, desde esta posición, lo que plantea, lo que propone como el objetivo fundamental de la educación básica y normal, por lo menos, es la formación, es ir formando, sentando las bases para la formación de los ciudadanos que vivirán en nuestro país durante los próximos 50 años. Entonces, es importante entonces recuperar el enfoque socioeducativo. Y también encontramos el enfoque humanista, que nos lleva a considerar la participación activa de los sujetos. En tanto, este enfoque establece la necesidad de reconocerle, de resarcirle al sujeto su capacidad de decisión, su toma de decisiones,
su actividad dinámica al interior de las escuelas en la identificación, el planteamiento y la solución de problemas que atañen a toda la comunidad educativa. Entonces, este enfoque humanista nos recupera también todo el enfoque, toda la propuesta del respeto a los derechos humanos, de las cuestiones de favorecer el respeto entre los géneros, de cuidado de la salud, de el cuidado y protección del medio ambiente, de promover acciones para la inclusión educativa y la inclusión social, entre otros ámbitos o entre otros espacios de trabajo. Al mismo tiempo, también comentamos que desde esta perspectiva, los planes y programas de estudio hoy en día están diseñados para que el profesor construya proyectos que se desarrollen, se implementen en tres ámbitos: el aula de clase, la escuela y la comunidad. En ese sentido, es que hemos ido abonando a la identificación del proyecto de intervención socioeducativa como la probable propuesta metodológica que podría ayudar o coadyuvar a que los objetivos de la nueva escuela mexicana se cumplieran. Una de las características que hemos señalado respecto al proyecto de intervención socioeducativa es que se debe considerar en un periodo anual. Es un periodo de planeación anual, aun cuando en un año no se agota el trabajo socioeducativo. Solamente se va dando cierta temporalidad, digamos, al diseño del proyecto. Pero los temas generales son temas de largo aliento que nos obligan a pensar que un profesor que asume la responsabilidad de promover la vida saludable en la escuela, irá desarrollando conocimientos y habilidades que le permitan encontrar en esta promoción de la vida saludable una línea de trabajo e incluso también una línea de investigación. Es decir, nosotros para el proyecto de intervención estamos proponiendo que se recuperen particularmente los 7 ejes articuladores que propone el Marco Curricular para la Educación Básica 2022 y los planes y programas de estudio para iniciarse en el ciclo escolar 23-24. En ese sentido, es que el día de hoy estaremos abordando, un poco continuando con nuestro trabajo presentado en el módulo anterior. Platicamos sobre algunos ejemplos de cómo ir construyendo el proyecto de intervención. Dimos también algunos ejemplos de cómo podría irse desarrollando, dependiendo del nivel, cómo podríamos ir desarrollando estos proyectos. Planteamos cómo hacer la argumentación del proyecto, cómo hacer la justificación, cómo cómo incorporarlo a un cronograma, ¿no? Y dimos algunas orientaciones, sugerencias de cómo ir construyendo, digamos, cómo ir redactando el proyecto a fin de que pudiera concluirse antes del mes de agosto y pudiera ser implementado, si ustedes lo consideran pertinente, pudiera implementarse a partir de agosto del 2023 en cada una de sus escuelas. En la sesión, en el módulo anterior, pues identificamos la necesidad de incorporar estos elementos alrededor del proyecto de intervención y, por supuesto, concluimos en nuestra charla con la elaboración de un cronograma en donde incluimos las diferentes formas de intervención o epistemologías que pudieran ser consideradas para implementar el proyecto. Entonces incluimos un ABP, un STEAM,
un proyecto integrador, ¿no? Y también, si ustedes lo consideran importante, si ustedes consideran que pueden trabajarlo en las condiciones en las que está su escuela, por supuesto, sería interesante incluir un proyecto proyecto comunitario o uno de tipo aprendizaje-servicio. Solo que recuerden que cada una de las modalidades tiene su propia lógica, tiene su propio ritmo, aun cuando en estricto sentido son bastante parecidos porque todos son metodologías integradoras, son metodologías activas. Aun cuando eso las unifica, hay detalles que las diferencian a cada una. Y comentamos, cuando hablamos del proyecto comunitario, es que la escuela, los profesores, el colectivo escolar, tiene un proyecto en el cual puede involucrar a los miembros de la comunidad. Es decir, el proyecto surge de la escuela y se convoca, se invita a la participación activa, no solamente de los padres de familia, sino de toda la comunidad circundante, donde incluimos pues vecinos, negocios cercanos, servidores públicos, oficinas de gobierno, ¿no? Incluimos a todos esos actores, los incluimos en el proyecto, pero es un proyecto que surge en la escuela, que se desarrolla desde la escuela y la escuela tiene la rectoría del proyecto. Es decir, estamos hablando de un proyecto con la comunidad, que se trabaja con la comunidad. No es precisamente así el trabajo del aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio tiene otra lógica, tiene otra forma de ver el trabajo colaborativo entre escuela y sociedad. En el aprendizaje-servicio, el proyecto surge de la comunidad. Es la comunidad la que lo propone, la que lo construye. Y puede surgir desde una oficina de gobierno, puede surgir desde un servidor público, puede servir desde la asociación de colonos, etcétera, que identifican que hay un problema en la comunidad y por ende construyen un proyecto para solucionarlo. Es en ese sentido que convocan a la escuela y la escuela acude a colaborar en el proyecto trabajando para la comunidad, no con la comunidad, sino para la comunidad. Es decir, la rectoría del proyecto no pertenece precisamente a la escuela, sino pertenece a la comunidad, que es quien decide el proyecto, quien lo diseña, quien lo gestiona, y nosotros trabajamos, digamos, en servicio de la comunidad. Tal podría ser el ejemplo de lo que ocurre en algunos proyectos de la Universidad de Chapingo o de otras instituciones como la universidad, cuando hay actividades propias de la comunidad que requieren del trabajo especializado de algunas de las facultades. Por ejemplo, la construcción de una unidad habitacional que requiere el servicio de la universidad para que un grupo de especialistas, por ejemplo, pudiera hacer todo el estudio de acústica arquitectónica para la próxima unidad habitacional. Son diferentes lógicas, por supuesto, y como ustedes pueden entender, estas metodologías establecen una relación temporal entre la escuela y la comunidad. Deben tener un término. No es un asunto eterno y permanente que estemos girando alrededor del proyecto. Es decir, el proyecto tiene, en estricto sentido, o como uno de sus propósitos fundamentales, atender el problema que se está presentando y al cual debemos ir abonando en su solución. Una vez terminado el proyecto, una vez atendido el problema, una vez realizado el proyecto, pues ya no, ya se vuelve, digamos, se vuelve cada quien vuelve a sus respectivos espacios. Sin embargo, con el trabajo permanente y frecuente desde estos proyectos, la relación entre la escuela y la comunidad puede irse fortaleciendo y madurando hasta que se pudieran construir proyectos permanentes que permitieran esa relación estrecha entre lo que la escuela, las funciones de la escuela y las necesidades de la comunidad.
Es, digamos, como la idea de la nueva escuela mexicana, que a largo plazo la escuela y la comunidad tengan esta colaboración tan estrecha que no, que juntos vayan construyendo los proyectos que hacen falta para mejorar, por un lado, los procesos de gestión y enseñanza de la escuela y por otro lado, las condiciones sociales de la comunidad. Entonces, en ese sentido, este cronograma que propusimos la sesión en el video anterior se limita, digamos, a proponer dos de estas epistemologías, el ABP y el STEAM, aun cuando decíamos, bueno, pueden servir en este ciclo escolar 23-24 para ir favoreciendo el trabajo colaborativo con la comunidad, para ir conociendo, para que los actores sociales y educativos entren en contacto, empiecen a generar espacios de diálogo, encuentren lugares comunes, encuentren objetivos comunes, lenguajes comunes, se interesen por las mismas cosas, se conozcan y comprendan cuál es la función de cada uno. Es un ciclo escolar importante, muy interesante, porque va a permitir, en el mejor de los casos, sentar las bases para futuros trabajos colaborativos entre la escuela y la comunidad. Posteriormente, conforme vaya desarrollándose esta relación y se vaya madurando los procesos comunicativos y de trabajo entre todos los actores de la comunidad, los proyectos pueden ir siendo a más largo plazo, los proyectos pueden ir tomando características diferentes, los proyectos pueden ser mucho más robustos, digamos, en su impacto, en su influencia, en su presencia, pueden ir robusteciendo su presencia en la comunidad. Este, digamos, en mi opinión, va a ser un ciclo escolar piloto que nos dará elementos importantes para conocer cómo es que avanzaremos en los próximos años en nuestras escuelas y con qué planes y programas de estudio. Bueno, es en esta lógica que el día de hoy vamos a abordar una de estas epistemologías que nos propone la nueva escuela mexicana. Estas epistemologías, compañeras y compañeros maestros, provienen de lo que se llama la escuela de las pedagogías activas. También se les conoce como metodologías integradoras, es decir, son una forma de organizar la enseñanza que promueve una relación diferente entre el docente y el grupo de alumnos. Son formas de intervención que privilegian relaciones más horizontales, ¿no? Que promueven que haya una relación menos vertical entre los sujetos y que cada uno de ellos vaya encontrando su lugar en el proyecto y vaya asumiendo sus responsabilidades para el logro de los objetivos que se propongan. No es una, no es idea de estas metodologías eliminar las prácticas que hemos realizado desde las pedagogías tradicionales. En mi opinión, me parece que es una invitación a crecer las formas, a crecer en competencias docentes que nos permitan ir mejorando la práctica sin tener que, digamos, renunciar o satanizar las prácticas que desde la pedagogía tradicional se nos estaban proponiendo, o el uso de recursos y estrategias que teníamos o que hemos desarrollado en los últimos 30 o 40 años. Cabe mencionar que estas epistemologías, el ABP, el STEAM, el aprendizaje-servicio, el proyecto integrador, el proyecto comunitario, pueden caber aun cuando no son precisamente clasificadas en esa categoría, sí pueden ser entendidas también como estas llamadas pedagogías del sur. Entonces, las pedagogías del sur atienden a una forma de pensar
diferente a las pedagogías tradicionales. La pedagogía tradicional es una pedagogía magistocentrista, es decir, donde el docente tiene un papel preponderante, tiene un papel central, tiene el papel hegemónico y es él quien dosifica, quien determina, quien decide, quien elige los contenidos del currículum que van a ser aprendidos. Él elige cómo, cuándo, para qué van a aprender los alumnos, todo aquello que pudiera llevarse a cabo en el aula de clase. Estas propuestas tradicionales, por supuesto, son modelos y también incluyen una forma metodológica y una forma de evaluación. Y digamos que hace 50 años, hace 40 años, este modelo tuvo un gran auge en todo el mundo, digamos, occidental y tuvo excelentes resultados, ¿no? Los objetivos se lograban, las personas desarrollaban la inteligencia, el razonamiento, etcétera, la memorización, se aprendían cosas, se tenía conocimiento de las cosas. Eso es parte de los propósitos del modelo. ¿Mm? No consideremos una práctica tradicional aquella donde el maestro no lleva recursos o donde no prepara la clase o donde evalúa a partir de exámenes sorpresa. Bueno, eso no es precisamente una práctica tradicional. La práctica tradicional tiene todos los recursos, propone todas las estrategias que le permiten ser implementadas. Así como las pedagogías activas cuentan con todo eso, la práctica tradicional también tiene todos los elementos que pueden identificarla como una metodología. Entonces, estas metodologías del sur tienen una lógica diferente a la cátedra magistocentrista, decía yo. Tienen una lógica diferente porque su intención es una intención diferente. La práctica tradicional tiene como su función principal la transmisión de conocimientos. Por lo tanto, sus estrategias, sus recursos están encaminados hacia allá, están encaminados hacia la adquisición por parte del alumno de conceptos, teorías, modelos, información que se va memorizando y que en algún momento se puede llegar a utilizar sin que sea uno de los intereses, una de las preferencias de esta metodología, el uso de esa información. Estas pedagogías del sur tienen otro interés. Su interés es principalmente la de concientizar a los sujetos de cuál es su papel en la sociedad. Son metodologías que se llaman del sur porque dan cuenta de una forma de entender la educación en los países menos desarrollados del mundo. Después del descubrimiento de América y la colonización, esos países que fuimos colonia de las grandes potencias navieras y que tuvimos más o menos 300 años de ser colonias y algunos más, la India, Brasil, Haití, son países que tuvieron su independencia después de nosotros. Nosotros la obtuvimos en 1821 con los tratados de Córdoba y bueno, digamos que nosotros ya tenemos más de 200 años o tenemos 200 años de independencia. Sin embargo, esos países hubo de pasar 2 siglos más para que pudieran obtener su independencia. Entonces, esos países que fuimos en algún momento colonia, es a los que se nos conoce como países del sur. Y dado que fuimos colonia de estas grandes potencias, nuestro desarrollo económico, cultural, científico no fue el mismo. Entonces, la idea de las pedagogías del sur es promover entre los estudiantes, entre nosotros habitantes de estos países,
menos desarrollados, vamos a llamarlos así, de estos países menos desarrollados, promover entre nosotros una conciencia de nuestra posición en el mundo, de nuestro lugar en el mundo y de nuestra relación con esos países de los cuales fuimos colonia. Entonces, el trabajar con el ABP, con el STEAM, con el proyecto comunitario o el aprendizaje servicio, tiene que ser pensado y enmarcado en esta lógica, en cómo ir desarrollando entre nuestros alumnos, entre nuestros compañeros de trabajo y en la comunidad ese sentido de identidad nacional y de identidad con la comunidad territorio. Es una propuesta bastante interesante que, como ustedes pueden notar, tiene un eje bastante robusto de una ideología que, bueno, tuvo su mayor auge en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Entonces, estas pedagogías del sur lo que buscan es esa emancipación del pensamiento, de un pensamiento europeo que nos fue implantado durante 300 años de dominación colonial. Entonces, una vez dicho esto, identificamos al ABP, al aprendizaje basado en problemas, como una de estas pedagogías del sur, una de estas metodologías eh, activas que promueven la conciencia social de los sujetos y su formación ciudadana finalmente. No olviden que la nueva escuela mexicana tiene como uno de sus principales objetivos la formación ciudadana. Entonces, a ese objetivo se subordina la formación científica o la formación tecnológica. Hoy la ciencia y la tecnología son herramientas al servicio de la formación ciudadana. Entonces, no lo pierdan de vista. Esta idea está presente a lo largo de cualquier documento que ustedes lean de la Nueva Escuela Mexicana, en cómo lo que priva son los conocimientos de lo humano, de lo social, y para la comprensión de lo humano y lo social se reconocen como herramientas, como estrategias a las ciencias como matemáticas, física, química, biología y a las tecnologías. Toda la tecnología está al servicio de la formación de este ciudadano mexicano, por supuesto, y después un ciudadano de un mundo globalizado. Entonces, hoy en día vamos a trabajar al ABP como una forma de intervención en este marco de las pedagogías del sur. Entonces, decimos que uno de los propósitos más importantes de la NEM es la creación de entornos y experiencias de aprendizaje. Fíjense, entornos y experiencias de aprendizaje. La experiencia es una situación donde intervienen todos los sentidos. La experiencia habla de movimiento, habla de hacer, habla de conciencia, habla de estar aquí, de estar ahora. Esa es una experiencia que permite a las personas afrontar con éxito los problemas que enfrentan en la vida cotidiana. Entonces, los verdaderos problemas son problemas reales, complejos y significativos y distan de los ejercicios de solución mecánica y rutinaria cuya solución es única y predeterminada. Entonces, ya de ahí vamos abordando qué tipo de problemas son los que vamos a trabajar en esta metodología del ABP. Son problemas que permitan que los alumnos tengan las experiencias y que signifiquen de una manera diferente los procesos de aprendizaje, en tanto se encaminan a la solución de problemas reales que se enfrentan en la vida cotidiana. No son problemas teóricos, son problemas definitivamente prácticos. Y para su solución, las herramientas pueden ser, por supuesto, las matemáticas y todo el conocimiento científico y el tecnológico. Entonces, vamos a ver, ¿cuál podría ser un ejemplo de problema cerrado? El ABP promueve el trabajo con problemas abiertos y complejos. Pero vamos a empezar por diferenciar o por identificar el problema cerrado.
Un problema cerrado en la asignatura de ciencias en secundaria, en física, podría ser el ejemplo que tenemos en pantalla. Dos cuerpos de 6 y 9 kilogramos se mueven con velocidades de 2 y 3 metros sobre segundo, respectivamente. Interactúan en un choque frontal. Si después del choque permanecen juntos, calcula la velocidad resultante si se movían en sentidos contrarios o si se movían en el mismo sentido, alcanzando el más rápido al más lento. Este es un ejemplo de un problema cerrado. Como pueden darse cuenta ustedes, se habla de dos cuerpos, no se dice dos autos, dos pelotas, dos personas, dos trenes, dos barcos, dos canicas. No es eso. Son problemas que se mueven desde la abstracción. ¿No? Veamos un ejemplo de problema cerrado en una clase de historia del nivel primario. Con apoyo de tu libro de texto, contesta el siguiente cuestionario. ¿Qué significa prehistoria? ¿Cuáles son las principales teorías sobre el origen del hombre? Escribe 3 características físicas de los hombres en la prehistoria. Escribe 3 características de las sociedades prehistóricas y escribe una de las principales teorías sobre la llegada del hombre a América. Esos son problemas cerrados. Se le pide al alumno que copie, que busque información en su libro y copie en su cuaderno la información que le permita contestar estas preguntas. Ese es un ejemplo de un problema cerrado en la clase de primaria. ¿Y cuáles podrían ser problemas cerrados en el campo del pensamiento matemático en el preescolar? Bueno, estos que conocemos porque son parte de nuestro hacer cotidiano en los jardines de niños. Contemos del 1 al 10. ¿Qué número de mes es mayo? Después del 10 sigue el. Contemos cuántos niños y cuántas niñas vinieron hoy a la escuela. Son problemas cerrados que sí atienden a un campo, pero a una metodología, digamos, tradicional. Entonces, no quiere decir, nadie nos está diciendo que tenemos que satanizar este tipo de problemas o que debemos desecharlos, debemos votarlos, olvidarlos. No, no nos están diciendo eso. Nos están diciendo que con base en lo que vamos haciendo, tenemos que ir elevando nuestro trabajo hasta ir conformando problemas más complejos que tengan alguna relación con la vida cotidiana. ¿Cuáles son algunos efectos del uso de problemas cerrados en la enseñanza? Bueno, se favorece únicamente el razonamiento lineal. A, entonces B, que es una forma de pensar, ¿no? Es un pensamiento lineal que centra su atención en el proceso, en la obtención de un resultado, sin que quepa, por ejemplo, algún tipo de pensamiento divergente. Desde el uso de estos problemas se adiestra al pensamiento a la solución mecánica de problemas. Es decir, en el problema que presentamos de física, la mecanización viene cuando aplicamos una fórmula y podemos resolver el problema. Entonces, se adiestra al pensamiento a ese uso de formas mecánicas de resolver problemas. Aplico esta fórmula y se resuelve el problema. Aplico la fórmula y se resuelve el problema. Se alimenta particularmente la teoría, porque son problemas teóricos. Son problemas abstractos que se resuelven desde la abstracción del modelo matemático. El conocimiento se convierte en el fin de la enseñanza. Lo que se espera es que el alumno adquiera conocimiento, que el alumno adquiera información, que se haga de conceptos, que se haga de un lenguaje propio de la ciencia. Se centra en la memorización de los contenidos. Cada vez que se aplique la fórmula, será el mismo resultado. Será el mismo proceso y será el mismo resultado. Cada vez que se cuente de 1 al 10, lo que se favorece es la memoria. Cada vez que se trabaja de forma lineal, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, estamos promoviendo la memorización de contenidos, de información.
Se promueve el desarrollo de procesos mentales como la abstracción, la asociación, el razonamiento, el análisis, la síntesis y la generalización, que son definitivamente procesos mentales importantes para la construcción de conocimientos. Se favorece la construcción de modelos mentales, entre otras cosas. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, un trabajo con problemas cerrados bien realizado es un proceso que puede ser muy bien aprovechado eh, para, eh, para fortalecer algunas áreas del conocimiento, algunas áreas del pensamiento y favorecer los procesos cognitivos de nuestros alumnos. Bueno, sin embargo, dice la Nueva Escuela Mexicana, y así es. Sin embargo, dice la maestra Frida Díaz Barriga, también lo dice ella, los problemas de la vida cotidiana no forman de manera integral al sujeto, porque lo forman básicamente en procesos cognitivos, procesos intelectuales. No forman de manera integral al sujeto. No les son significativos, los problemas de la vida no son problemas cerrados. Los problemas de la vida no se asemejan a los problemas de la física. Los problemas de la vida no se pueden resolver con una fórmula, tienen otras características. Los problemas de la vida cotidiana son abiertos, promueven el razonamiento, la identificación y el empleo de información relevante. Priorizan la toma de decisiones ante diversos cursos de acción o eventuales soluciones. A la par, plantean conflictos de valores y constituyen un catalizador del pensamiento crítico y creativo. Entonces, como podemos darnos cuenta, al impactar en otras áreas de la formación integral del sujeto, abonan a su desarrollo personal, a un desarrollo más completo en relación con los procesos escolares. Las características de los problemas abiertos. Esta información la tomé del libro de la doctora Frida Díaz Barriga, Aprendizaje Situado. Los problemas abiertos no los podemos resolver con absoluta certeza. Siempre habrá duda de si esa fue la mejor solución. Siempre cabrá la posibilidad de que se puedan resolver de otra manera. Y siempre nos van a permitir que ensayemos otras formas de solucionarlo. No pueden describirse o caracterizarse de manera completa ni unívocamente. Siempre van a ser problemas que hacen un recorte, intentan un recorte de la realidad, pero que no pueden caracterizarse de manera completa por la cantidad de factores que intervienen en ellos. Son altamente complejos y la complejidad, ya lo sabemos, implica movimiento y dinámica. Existe más de una sola opción de solución, aunque en función de distintos criterios. Por ejemplo, se puede solucionar a partir de la propuesta ética, se puede solucionar a partir de conocimientos científicos, a partir de parámetros económicos o técnicos, ¿no? Entonces, alguna de esas soluciones puede resultar más pertinente o viable. Entonces, pero eso no lo sabemos hasta que tenemos todo el conjunto de soluciones propuestas. Generan controversia. No son problemas que se puedan resolver de forma mecánica. Siempre incluyen el punto de vista, la opinión, la experiencia, los intereses de la persona. Entonces, siempre generan una controversia aún entre los expertos, por lo que se requiere analizar los distintos puntos de vista o necesidades de los actores participantes. Aún cuando se sea experto y aún cuando se esté colaborando con otro experto en la materia, siempre van a incluir algún tipo de preferencia o de ascripción del experto y van a generar estas desencuentros, estas tensiones que permiten darle mayor dinamismo al proceso de solución del problema. La información existente sobre los mismos está sujeta a distintas interpretaciones.
Es decir, cada información que uno de los miembros abona, aporta a la solución del problema, puede ser interpretada de diferente manera dependiendo quién de los participantes esté revisando la información y en qué momento se esté utilizando. Con frecuencia deben abordarse repetidamente a lo largo del tiempo en que cambian los modelos explicativos o teóricos que dan cuenta de los mismos. Es decir, estos problemas eh, son bastante inestables, son extremadamente inestables, son, digamos, problemas que se ven alterados por condiciones de contexto, por ejemplo. Entonces, hay que estarlos permanentemente repitiendo, abordarlos nuevamente y cada vez darán nuevos resultados porque las circunstancias son diferentes. Y pueden abordarse mediante procesos de solución de problemas que emplean la información de manera cada vez más compleja. Es decir, entre más información se busque, entre más información se tenga, el problema se aborda, se abre más y se tiene mayor ámbito de acción, de reflexión y de diálogo entre los participantes. Esta figura también la tomé del mismo libro y son las características centrales del modelo ABP. Es una experiencia de aprendizaje aprendizaje y enseñanza centrada en el alumno. Los docentes son más bien un facilitador, dicen, o un tutor, o un entrenador cognitivo. Son como monitores que giran alrededor de los alumnos y de los procesos y los van, digamos, dándoles algunas sugerencias, proponiéndoles otras dudas, otras formas de investigar, nuevas referencias bibliográficas, etcétera. Las situaciones problema constituyen el foco organizativo de la instrucción y el principal estímulo para el aprendizaje. Entonces, el problema es el eje alrededor del cual se teje la enseñanza y el aprendizaje, no son los contenidos. Están vinculados a contextos auténticos en un marco cooperativo. Es decir, son problemas sensibles de presentarse en la vida cotidiana. El alumno puede enfrentarse a ellos en cualquier momento de su vida a lo largo del día o a lo largo de la semana o de un mes. Los problemas en el ABP son el vehículo para el desarrollo de habilidades complejas de solución de problemas y toma de decisiones. Pero ahí mismo está el diálogo y la negociación. Y la nueva información se adquiere por medio del aprendizaje autodirigido. Eso es algo importante. Con este modelo, la autonomía académica se desarrolla rápidamente. En esta figura, la doctora Frida Díaz Barriga nos propone los diferentes 4 pasos en los cuales se diseña un aprendizaje basado en problemas. La primera fase significa que debemos identificar la naturaleza del problema y la información pertinente. Ahí se identifica información relevante, se articulan razones importantes y perdurables sobre los desacuerdos y controversias en torno al problema, se articulan certezas y dudas respecto a la información disponible. Una vez que tenemos eso realizado, pasamos a la fase 2, que es enmarcar un problema abierto. Ahí se organiza la información disponible en una descripción significativa que dé cuenta de la complejidad del problema y de los diferentes puntos de vista. Y se reconoce también y se controlan preferencias y supuestos personales. La fase 3 nos lleva a la solución de un problema abierto que se realiza a partir de establecer lineamientos que conduzcan a juicios sustentados y opciones de solución y a considerar la objetividad y viabilidad de las soluciones y a tomar decisiones. Y finalmente, cambiar la dirección de un problema abierto es para reconocer la existencia de factores importantes, cambios en las condiciones, nueva información, que justifican el replanteamiento del problema en cuestión. Es decir, cada vez el problema puede ser planteado de diferente manera. Y ese planteamiento diferente nos obliga a recuperar información diferente y a analizarla, a estudiarla de diferente manera y por lo tanto las soluciones que se presenten serán diferentes al momento anterior en que lo operamos y por supuesto las soluciones y la toma de decisiones serán diferentes.
Bueno, aquí este es un punto importante porque el aprendizaje basado en problemas, dice la doctora Díaz Barriga, requiere que tanto el docente como el alumno asuman roles diferentes a los que estamos acostumbrados. Entonces, el profesor es un entrenador, es un coach, es un tutor, es un acompañante, es un mediador. Él modela, entrena, apoya y se retira, ¿no? Mira a la distancia. Invita a pensar, supervisa el aprendizaje, prueba y desafía el pensamiento de los alumnos, mantiene a los alumnos involucrados, supervisa y ajusta el nivel de dificultad del reto, maneja la dinámica del grupo y mantiene el proceso en movimiento. O sea, no es que él pierda su papel de ser un dinamizador del proceso. Quiere decir que reduce su presencia en el desarrollo del proceso, en la toma de decisiones y en la solución de los problemas. Por su parte, el estudiante tiene que asumir el rol de un solucionador activo del problema. Es un participante activo, se compromete y es responsable, construye significados a partir de la búsqueda de información, colabora con todos los demás integrantes, es alguien que pregunta, es alguien que duda, alguien que presenta nuevos retos y por supuesto se va autorregulando. Va controlando sus tiempos, sus emociones, su pensamiento, todo eso lo va controlando. Y finalmente el problema es considerado un desafío abordable y un elemento motivacional. Por lo tanto, es abierto, no es un problema estructurado, apela y alimenta el interés humano por encontrar una solución, lograr estabilidad o armonía. Plantea la necesidad de un contexto de aprendizaje que promueve la indagación y el desarrollo del pensamiento y presenta al alumno distintas perspectivas, controversias o dilemas que debe considerar en la toma de decisiones que conducen a la solución del problema e implementar la solución más viable. Aquí me permití traer y proponerles algunos problemas abiertos en preescolar. Por ejemplo, ¿cómo podemos ahorrar agua cuando nos lavamos las manos? El ABP permite que sea el maestro quien proponga los problemas. Es interesante que poco a poco, conforme va madurando el grupo en este tipo de trabajos, los alumnos también serán capaces de plantear problemas. Y créanme que sorprenden, ¿no? En esta semana me han sorprendido muy gratamente mis alumnas planteando ellas problemas interesantes, pero ha sido cuestión de trabajar con ellas casi un año para que vayan madurando también su forma de pensar, su autonomía académica y empiecen ellas también a proponer algunos problemas, pero el maestro puede sin problema proponer los problemas. Otro problema preescolar podría ser, ¿qué podemos hacer para rescatar la jardinera que está frente a nuestro salón? ¿Cómo podemos reusar los envases de cartón de las lechitas del desayuno? ¿No? Entonces, son problemas adecuados para los niños de preescolar y son problemas abiertos. ¿No? Ahora, algunos ejemplos de problemas abiertos en primaria. ¿Cómo podemos tener los botes para la separación de basura? Estos de orgánica, inorgánica, reusable, resellable, en fin, reciclable, ¿no? ¿Cómo podemos tener esos botes? ¿Cómo podríamos tenerlos en nuestra escuela? ¿De qué manera podemos mejorar las áreas verdes de la escuela? ¿Cómo podemos hacer más segura la calle que pasa frente a nuestra escuela? Son problemas que los niños de primaria en diferentes grados de dificultad pueden ir abordando. Y algunos ejemplos de problemas abiertos en secundaria podrían ser, ¿cómo podemos mejorar la seguridad de la escuela cuando ocurre un sismo? Antes de que ocurra, ¿qué podemos hacer? ¿No? Los niños, créanme, son muy ingeniosos, tienen muchos ejemplos, tienen muchas soluciones a un problema como este. ¿Cómo podemos resolver el problema de plaga de insectos en los árboles del interior de la escuela? ¿Qué podemos hacer para rescatar la biblioteca escolar? ¿No? Son problemas abiertos que nos permiten desarrollar
esta metodología, esta forma de intervención que se llama aprendizaje basado en problemas. ¿Cuáles son los efectos del uso de los problemas abiertos en la enseñanza? Bueno, se favorece el autoestudio y la autonomía académica. Se desarrollan habilidades para el trabajo en equipo, la argumentación y la negociación. Se promueve el razonamiento productivo en la solución de problemas. Se desarrollan habilidades para la toma de decisiones. Los conocimientos teóricos se subsumen frente a los conocimientos prácticos y la memoria asume menor relevancia frente a los procesos superiores del pensamiento. Entonces, como podemos ver, en mi opinión, eh, estas metodologías activas son un complemento, pueden complementar perfectamente o pueden verse complementadas con algunas prácticas desde la pedagogía tradicional. Entonces, es muy interesante que poco a poco vayamos también nosotros eh, investigando por nuestra cuenta algunos ejemplos de cómo implementar el ABP en nuestro nivel, que pudiéramos tener en cuenta también cómo ir diseñando, haciendo este famoso codiseño, desde otras propuestas metodológicas como el STEAM o el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O cómo podríamos ir incorporando formas diferentes como lo son el conversatorio, como lo son el debate, y que pudieran ser parte de las metodologías activas que incorporamos para promover o para implementar el modelo educativo que nos propone la nueva escuela mexicana. Hasta la próxima.